Yegor Dragunov. Asesinas. Irás a arreglar el estropicio que has... Desatado el infierno. Esa leyenda entró en la Unión Soviética. Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Nonprofit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. Yegor Dragunov. Asesinas. Irás a arreglar el estropicio que has... Desatado el infierno. Esa leyenda entró en la Unión Soviética. Sisu 2, Road to Revenge, es una película de guerra y acción estrenada en 2025, dirigida y escrita por Jalmari Helander, cineasta finlandés conocido por su estilo visual intenso y narrativas centradas en la supervivencia. Es la secuela directa de Sisu 2022, que se convirtió en un éxito inesperado gracias a su mezcla de violencia estilizada, paisajes nórdicos y un protagonista enigmático. La segunda entrega amplía el universo del primer filme, manteniendo la atmósfera de crudeza histórica, pero con un enfoque más emocional y reflexivo. La producción estuvo a cargo de Stage 6 Films, Sub-Zero Film Entertainment y Good Chaos, con distribución internacional de Sony Pictures Releasing. La película se sitúa en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, pero no se centra en batallas masivas ni en la política global, sino en la experiencia personal de un sobreviviente que busca reconstruir lo que perdió. Resiliencia y supervivencia. El protagonista enfrenta un entorno hostil con determinación inquebrantable. Memoria y legado. La historia gira en torno a la preservación de la dignidad y el honor familiar. Naturaleza como escenario narrativo. Los paisajes finlandeses funcionan como metáfora de aislamiento y resistencia. Acción visceral. Aunque sin entrar en detalles de la trama, el filme mantiene secuencias intensas que reflejan la brutalidad de la guerra. Visuales. Planos abiertos que muestran la inmensidad del territorio, contrastados con encuadres cerrados en momentos de tensión. Ritmo narrativo. Alterna pausas contemplativas con estallidos de acción. Sonido y música. La banda sonora refuerza la atmósfera de peligro constante y la melancolía del protagonista. Tono sombrío, con un aire de tragedia inevitable, pero también con destellos de esperanza. La película fue descrita como un evento cinematográfico de acción total por Sony Pictures. La crítica destacó:
la interpretación intensa de Jorma Tommila, que transmite fuerza silenciosa. La capacidad de Helander para fusionar acción estilizada con un trasfondo emocional. El equilibrio entre espectáculo visual y reflexión sobre la guerra. Sisu 2, Road to Revenge, no es solo una continuación de la primera entrega, sino una expansión temática y emocional. Mantiene la crudeza y el estilo visual que hicieron memorable a Sisu, pero añade una dimensión más íntima y reflexiva. Es una película que combina acción trepidante con un trasfondo humano, sin necesidad de revelar giros narrativos específicos. La película se sitúa en la Segunda Guerra Mundial, un periodo marcado por la devastación en Europa y la lucha por la supervivencia en territorios ocupados. Finlandia, escenario principal, se convierte en un espacio narrativo donde la naturaleza agreste refleja la dureza del conflicto. El protagonista, un hombre solitario y endurecido por la guerra, representa la resistencia absoluta frente a la adversidad. Su viaje no es únicamente físico, sino también emocional. Un recorrido hacia la redención, la memoria y la venganza. Desarrollo de la secuela. Mientras la primera entrega, Sisu 2022, se centraba en la supervivencia individual contra fuerzas invasoras, esta segunda parte expande la historia hacia un universo más amplio, en el que se exploran nuevas motivaciones personales. El protagonista ya no lucha solo por sí mismo, sino por un legado. Conflictos más complejos. Aparecen enemigos con mayor profundidad psicológica y motivaciones distintas. Escenarios variados, desde aldeas devastadas hasta paisajes naturales que se convierten en campos de batalla. Personajes y dinámicas. El protagonista, Jorma Tommila, encarna la idea de un hombre que se niega a rendirse. Su silencio y determinación transmiten más que cualquier diálogo. Antagonistas, Stephen Lang y Richard Brake, aportan tensión dramática, cada uno con un estilo distinto de amenaza. Personajes secundarios, aunque menos presentes, sirven para mostrar la dimensión humana del conflicto, desde víctimas inocentes hasta combatientes endurecidos. Estilo visual y sonoro. Fotografía, Mika Orasmaa utiliza tonos fríos y paisajes abiertos para transmitir aislamiento y crudeza. Música. La banda sonora mezcla percusión intensa con melodías melancólicas, reforzando la dualidad entre acción y reflexión. Montaje. Alterna momentos de calma contemplativa con explosiones de violencia estilizada, creando un ritmo que mantiene la tensión constante. Temas centrales: resiliencia, la capacidad de seguir adelante pese a la devastación. Venganza, no como simple violencia, sino como búsqueda de justicia personal. Memoria, la importancia de recordar lo perdido y honrarlo. Naturaleza, los paisajes finlandeses funcionan como metáfora de resistencia y aislamiento. Recepción crítica. La película fue descrita como un evento cinematográfico de acción total por Sony Pictures. Los críticos destacaron la intensidad interpretativa de Jorma Tommila, que transmite fuerza sin necesidad de palabras. La dirección de Helander, capaz de equilibrar acción brutal con momentos de introspección. La atmósfera visual, que convierte la naturaleza en un personaje más. Conclusión: Sisu 2, Road to Revenge es más que una secuela. Es una expansión temática y emocional. Mantiene la crudeza y el estilo visual que hicieron memorable a la primera entrega, pero añade una dimensión más íntima y reflexiva. En definitiva, se trata de una obra que explora la venganza, la memoria y la resiliencia en un contexto bélico, con un protagonista que encarna la resistencia absoluta frente a la adversidad.
Sisu 2, Road to Revenge es una película de guerra y acción estrenada en 2025, dirigida y escrita por Jalmari Helander, cineasta finlandés conocido por su estilo visual intenso y narrativas centradas en la supervivencia. Es la secuela directa de Sisu 2022, que se convirtió en un éxito inesperado gracias a su mezcla de violencia estilizada, paisajes nórdicos y un protagonista enigmático. La segunda entrega amplía el universo del primer filme, manteniendo la atmósfera de crudeza histórica, pero con un enfoque más emocional y reflexivo. La producción estuvo a cargo de Stage 6 Films, Sub-Zero Film Entertainment y Good Chaos, con distribución internacional de Sony Pictures Releasing. La película se sitúa en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, pero no se centra en batallas masivas ni en la política global, sino en la experiencia personal de un sobreviviente que busca reconstruir lo que perdió. Resiliencia y supervivencia. El protagonista enfrenta un entorno hostil con determinación inquebrantable. Memoria y legado. La historia gira en torno a la preservación de la dignidad y el honor familiar. Naturaleza como escenario narrativo. Los paisajes finlandeses funcionan como metáfora de aislamiento y resistencia. Acción visceral. Aunque sin entrar en detalles de la trama, el filme mantiene secuencias intensas que reflejan la brutalidad de la guerra. Visuales. Planos abiertos que muestran la inmensidad del territorio, contrastados con encuadres cerrados en momentos de tensión. Ritmo narrativo. Alterna pausas contemplativas con estallidos de acción. Sonido y música. La banda sonora refuerza la atmósfera de peligro constante y la melancolía del protagonista. Tono sombrío, con un aire de tragedia inevitable, pero también con destellos de esperanza. La película fue descrita como un evento cinematográfico de acción total por Sony Pictures. La crítica destacó la interpretación intensa de Jorma Tommila, que transmite fuerza silenciosa. La capacidad de Helander para fusionar acción estilizada con un trasfondo emocional. El equilibrio entre espectáculo visual y reflexión sobre la guerra. Sisu 2, Road to Revenge, no es solo una continuación de la primera entrega, sino una expansión temática y emocional. Mantiene la crudeza y el estilo visual que hicieron memorable a Sisu, pero añade una dimensión más íntima y reflexiva. Es una película que combina acción trepidante con un trasfondo humano, sin necesidad de revelar giros narrativos específicos. La película se sitúa en la Segunda Guerra Mundial, un periodo marcado por la devastación en Europa y la lucha por la supervivencia en territorios ocupados. Finlandia, escenario principal, se convierte en un espacio narrativo donde la naturaleza agreste refleja la dureza del conflicto. El protagonista, un hombre solitario y endurecido por la guerra, representa la resistencia absoluta frente a la adversidad. Su viaje no es únicamente físico, sino también emocional. Un recorrido hacia la redención, la memoria y la venganza. Desarrollo de la secuela. Mientras la primera entrega, Sisu 2022, se centraba en la supervivencia individual contra fuerzas invasoras, esta segunda parte expande la historia hacia un universo más amplio, en el que se exploran nuevas motivaciones personales. El protagonista ya no lucha solo por sí mismo, sino por un legado. Conflictos más complejos. Aparecen enemigos con mayor profundidad psicológica y motivaciones distintas. Escenarios variados, desde aldeas devastadas hasta paisajes naturales que se convierten en campos de batalla. Personajes y dinámicas. El protagonista, Jorma Tommila, encarna la idea de un hombre que se niega a rendirse,
Su silencio y determinación transmiten más que cualquier diálogo. Antagonistas, Stephen Lang y Richard Brake, aportan tensión dramática, cada uno con un estilo distinto de amenaza. Personajes secundarios, aunque menos presentes, sirven para mostrar la dimensión humana del conflicto, desde víctimas inocentes hasta combatientes endurecidos. Estilo visual y sonoro. Fotografía, Mika Orasmaa utiliza tonos fríos y paisajes abiertos para transmitir aislamiento y crudeza. Música. La banda sonora mezcla percusión intensa con melodías melancólicas, reforzando la dualidad entre acción y reflexión. Montaje. Alterna momentos de calma contemplativa con explosiones de violencia estilizada, creando un ritmo que mantiene la tensión constante. Temas centrales: resiliencia, la capacidad de seguir adelante pese a la devastación. Venganza, no como simple violencia, sino como búsqueda de justicia personal. Memoria, la importancia de recordar lo perdido y honrarlo. Naturaleza, los paisajes finlandeses funcionan como metáfora de resistencia y aislamiento. Recepción crítica. La película fue descrita como un evento cinematográfico de acción total por Sony Pictures. Los críticos destacaron la intensidad interpretativa de Jorma Tommila, que transmite fuerza sin necesidad de palabras. La dirección de Helander, capaz de equilibrar acción brutal con momentos de introspección. La atmósfera visual, que convierte la naturaleza en un personaje más. Conclusión: Sisu 2, Road to Revenge es más que una secuela. Es una expansión temática y emocional. Mantiene la crudeza y el estilo visual que hicieron memorable a la primera entrega, pero añade una dimensión más íntima y reflexiva. En definitiva, se trata de una obra que explora la venganza, la memoria y la resiliencia en un contexto bélico, con un protagonista que encarna la resistencia absoluta frente a la adversidad. Sisu 2, Road to Revenge es una película de guerra y acción estrenada en 2025, dirigida y escrita por Jalmari Helander, cineasta finlandés conocido por su estilo visual intenso y narrativas centradas en la supervivencia. Es la secuela directa de Sisu 2022, que se convirtió en un éxito inesperado gracias a su mezcla de violencia estilizada, paisajes nórdicos y un protagonista enigmático. La segunda entrega amplía el universo del primer filme, manteniendo la atmósfera de crudeza histórica, pero con un enfoque más emocional y reflexivo. La producción estuvo a cargo de Stage 6 Films, Sub-Zero Film Entertainment y Good Chaos, con distribución internacional de Sony Pictures Releasing. La película se sitúa en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, pero no se centra en batallas masivas ni en la política global, sino en la experiencia personal de un sobreviviente que busca reconstruir lo que perdió. Resiliencia y supervivencia. El protagonista enfrenta un entorno hostil con determinación inquebrantable. Memoria y legado. La historia gira en torno a la preservación de la dignidad y el honor familiar. Naturaleza como escenario narrativo. Los paisajes finlandeses funcionan como metáfora de aislamiento y resistencia. Acción visceral. Aunque sin entrar en detalles de la trama, el filme mantiene secuencias intensas que reflejan la brutalidad de la guerra. Visuales. Planos abiertos que muestran la inmensidad del territorio, contrastados con encuadres cerrados en momentos de tensión. Ritmo narrativo. Alterna pausas contemplativas con estallidos de acción. Sonido y música. La banda sonora refuerza la atmósfera de peligro constante y la melancolía del protagonista. Tono. Sombrío, con un aire de tragedia inevitable, pero también con destellos de esperanza.
La película fue descrita como un evento cinematográfico de acción total por Sony Pictures. La crítica destacó la interpretación intensa de Jorma Tommila, que transmite fuerza silenciosa, la capacidad de Helander para fusionar acción estilizada con un trasfondo emocional, el equilibrio entre espectáculo visual y reflexión sobre la guerra. Sisu 2, Road to Revenge, no es solo una continuación de la primera entrega, sino una expansión temática y emocional. Mantiene la crudeza y el estilo visual que hicieron memorable a Sisu, pero añade una dimensión más íntima y reflexiva. Es una película que combina acción trepidante con un trasfondo humano, sin necesidad de revelar giros narrativos específicos. La película se sitúa en la Segunda Guerra Mundial, un periodo marcado por la devastación en Europa y la lucha por la supervivencia en territorios ocupados. Finlandia, escenario principal, se convierte en un espacio narrativo donde la naturaleza agreste refleja la dureza del conflicto. El protagonista, un hombre solitario y endurecido por la guerra, representa la resistencia absoluta frente a la adversidad. Su viaje no es únicamente físico, sino también emocional. Un recorrido hacia la redención, la memoria y la venganza. Desarrollo de la secuela. Mientras la primera entrega, Sisu 2022, se centraba en la supervivencia individual contra fuerzas invasoras, esta segunda parte expande la historia hacia un universo más amplio, en el que se exploran nuevas motivaciones personales. El protagonista ya no lucha solo por sí mismo, sino por un legado. Conflictos más complejos. Aparecen enemigos con mayor profundidad psicológica y motivaciones distintas. Escenarios variados, desde aldeas devastadas hasta paisajes naturales que se convierten en campos de batalla. Personajes y dinámicas. El protagonista, Jorma Tommila, encarna la idea de un hombre que se niega a rendirse. Su silencio y determinación transmiten más que cualquier diálogo. Antagonistas, Stephen Lang y Richard Brake, aportan tensión dramática, cada uno con un estilo distinto de amenaza. Personajes secundarios, aunque menos presentes, sirven para mostrar la dimensión humana del conflicto, desde víctimas inocentes hasta combatientes endurecidos. Estilo visual y sonoro. Fotografía, Mika Orasmaa utiliza tonos fríos y paisajes abiertos para transmitir aislamiento y crudeza. Música. La banda sonora mezcla percusión intensa con melodías melancólicas, reforzando la dualidad entre acción y reflexión. Montaje. Alterna momentos de calma contemplativa con explosiones de violencia estilizada, creando un ritmo que mantiene la tensión constante. Temas centrales: resiliencia, la capacidad de seguir adelante pese a la devastación. Venganza, no como simple violencia, sino como búsqueda de justicia personal. Memoria, la importancia de recordar lo perdido y honrarlo. Naturaleza, los paisajes finlandeses funcionan como metáfora de resistencia y aislamiento. Recepción crítica. La película fue descrita como un evento cinematográfico de acción total por Sony Pictures. Los críticos destacaron la intensidad interpretativa de Jorma Tommila, que transmite fuerza sin necesidad de palabras. La dirección de Helander, capaz de equilibrar acción brutal con momentos de introspección. La atmósfera visual, que convierte la naturaleza en un personaje más. Conclusión: Sisu 2, Road to Revenge es más que una secuela. Es una expansión temática y emocional. Mantiene la crudeza y el estilo visual que hicieron memorable a la primera entrega, pero añade una dimensión más íntima y reflexiva. En definitiva,
Se trata de una obra que explora la venganza, la memoria y la resiliencia en un contexto bélico, con un protagonista que encarna la resistencia absoluta frente a la adversidad. Sisu 2, Road to Revenge es una película de guerra y acción estrenada en 2025, dirigida y escrita por Jalmari Helander, cineasta finlandés conocido por su estilo visual intenso y narrativas centradas en la supervivencia. Es la secuela directa de Sisu 2022, que se convirtió en un éxito inesperado gracias a su mezcla de violencia estilizada, paisajes nórdicos y un protagonista enigmático. La segunda entrega amplía el universo del primer filme, manteniendo la atmósfera de crudeza histórica, pero con un enfoque más emocional y reflexivo. La producción estuvo a cargo de Stage 6 Films, Sub-Zero Film Entertainment y Good Chaos, con distribución internacional de Sony Pictures Releasing. La película se sitúa en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, pero no se centra en batallas masivas ni en la política global, sino en la experiencia personal de un sobreviviente que busca reconstruir lo que perdió. Resiliencia y supervivencia. El protagonista enfrenta un entorno hostil con determinación inquebrantable. Memoria y legado. La historia gira en torno a la preservación de la dignidad y el honor familiar. Naturaleza como escenario narrativo. Los paisajes finlandeses funcionan como metáfora de aislamiento y resistencia. Acción visceral. Aunque sin entrar en detalles de la trama, el filme mantiene secuencias intensas que reflejan la brutalidad de la guerra. Visuales. Planos abiertos que muestran la inmensidad del territorio, contrastados con encuadres cerrados en momentos de tensión. Ritmo narrativo. Alterna pausas contemplativas con estallidos de acción. Sonido y música. La banda sonora refuerza la atmósfera de peligro constante y la melancolía del protagonista. Tono sombrío, con un aire de tragedia inevitable, pero también con destellos de esperanza. La película fue descrita como un evento cinematográfico de acción total por Sony Pictures. La crítica destacó la interpretación intensa de Jorma Tommila, que transmite fuerza silenciosa. La capacidad de Helander para fusionar acción estilizada con un trasfondo emocional. El equilibrio entre espectáculo visual y reflexión sobre la guerra. Sisu 2, Road to Revenge, no es solo una continuación de la primera entrega, sino una expansión temática y emocional. Mantiene la crudeza y el estilo visual que hicieron memorable a Sisu, pero añade una dimensión más íntima y reflexiva. Es una película que combina acción trepidante con un trasfondo humano, sin necesidad de revelar giros narrativos específicos. La película se sitúa en la Segunda Guerra Mundial, un periodo marcado por la devastación en Europa y la lucha por la supervivencia en territorios ocupados. Finlandia, escenario principal, se convierte en un espacio narrativo donde la naturaleza agreste refleja la dureza del conflicto. El protagonista, un hombre solitario y endurecido por la guerra, representa la resistencia absoluta frente a la adversidad. Su viaje no es únicamente físico, sino también emocional. Un recorrido hacia la redención, la memoria y la venganza. Desarrollo de la secuela. Mientras la primera entrega, Sisu 2022, se centraba en la supervivencia individual contra fuerzas invasoras, esta segunda parte expande la historia hacia un universo más amplio, en el que se exploran nuevas motivaciones personales. El protagonista ya no lucha solo por sí mismo, sino por un legado. Conflictos más complejos. Aparecen enemigos con mayor profundidad psicológica
y motivaciones distintas. Escenarios variados, desde aldeas devastadas hasta paisajes naturales que se convierten en campos de batalla. Personajes y dinámicas. El protagonista, Jorma Tommila, encarna la idea de un hombre que se niega a rendirse. Su silencio y determinación transmiten más que cualquier diálogo. Antagonistas, Stephen Lang y Richard Brake, aportan tensión dramática, cada uno con un estilo distinto de amenaza. Personajes secundarios, aunque menos presentes, sirven para mostrar la dimensión humana del conflicto, desde víctimas inocentes hasta combatientes endurecidos. Estilo visual y sonoro. Fotografía, Mika Orasmaa utiliza tonos fríos y paisajes abiertos para transmitir aislamiento y crudeza. Música. La banda sonora mezcla percusión intensa con melodías melancólicas, reforzando la dualidad entre acción y reflexión. Montaje. Alterna momentos de calma contemplativa con explosiones de violencia estilizada, creando un ritmo que mantiene la tensión constante. Temas centrales: resiliencia, la capacidad de seguir adelante pese a la devastación. Venganza, no como simple violencia, sino como búsqueda de justicia personal. Memoria, la importancia de recordar lo perdido y honrarlo. Naturaleza, los paisajes finlandeses funcionan como metáfora de resistencia y aislamiento. Recepción crítica. La película fue descrita como un evento cinematográfico de acción total por Sony Pictures. Los críticos destacaron la intensidad interpretativa de Jorma Tommila, que transmite fuerza sin necesidad de palabras. La dirección de Helander, capaz de equilibrar acción brutal con momentos de introspección. La atmósfera visual, que convierte la naturaleza en un personaje más. Conclusión: Sisu 2, Road to Revenge es más que una secuela. Es una expansión temática y emocional. Mantiene la crudeza y el estilo visual que hicieron memorable a la primera entrega, pero añade una dimensión más íntima y reflexiva. En definitiva, se trata de una obra que explora la venganza, la memoria y la resiliencia en un contexto bélico, con un protagonista que encarna la resistencia absoluta frente a la adversidad. Sisu 2, Road to Revenge es una película de guerra y acción estrenada en 2025, dirigida y escrita por Jalmari Helander, cineasta finlandés conocido por su estilo visual intenso y narrativas centradas en la supervivencia. Es la secuela directa de Sisu 2022, que se convirtió en un éxito inesperado gracias a su mezcla de violencia estilizada, paisajes nórdicos y un protagonista enigmático. La segunda entrega amplía el universo del primer filme, manteniendo la atmósfera de crudeza histórica, pero con un enfoque más emocional y reflexivo. La producción estuvo a cargo de Stage 6 Films, Sub-Zero Film Entertainment y Good Chaos, con distribución internacional de Sony Pictures Releasing. La película se sitúa en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, pero no se centra en batallas masivas ni en la política global, sino en la experiencia personal de un sobreviviente que busca reconstruir lo que perdió. Resiliencia y supervivencia. El protagonista enfrenta un entorno hostil con determinación inquebrantable. Memoria y legado. La historia gira en torno a la preservación de la dignidad y el honor familiar. Naturaleza como escenario narrativo. Los paisajes finlandeses funcionan como metáfora de aislamiento y resistencia. Acción visceral. Aunque sin entrar en detalles de la trama, el filme mantiene secuencias intensas que reflejan la brutalidad de la guerra. Visuales. Planos abiertos que muestran la inmensidad del territorio, contrastados con encuadres cerrados en momentos de tensión. Ritmo narrativo.
Alterna pausas contemplativas con estallidos de acción. Sonido y música. La banda sonora refuerza la atmósfera de peligro constante y la melancolía del protagonista. Tono sombrío, con un aire de tragedia inevitable, pero también con destellos de esperanza. La película fue descrita como un evento cinematográfico de acción total por Sony Pictures. La crítica destacó la interpretación intensa de Jorma Tommila, que transmite fuerza silenciosa. La capacidad de Helander para fusionar acción estilizada con un trasfondo emocional. El equilibrio entre espectáculo visual y reflexión sobre la guerra. Sisu 2, Road to Revenge, no es solo una continuación de la primera entrega, sino una expansión temática y emocional. Mantiene la crudeza y el estilo visual que hicieron memorable a Sisu, pero añade una dimensión más íntima y reflexiva. Es una película que combina acción trepidante con un trasfondo humano, sin necesidad de revelar giros narrativos específicos. La película se sitúa en la Segunda Guerra Mundial, un periodo marcado por la devastación en Europa y la lucha por la supervivencia en territorios ocupados. Finlandia, escenario principal, se convierte en un espacio narrativo donde la naturaleza agreste refleja la dureza del conflicto. El protagonista, un hombre solitario y endurecido por la guerra, representa la resistencia absoluta frente a la adversidad. Su viaje no es únicamente físico, sino también emocional. Un recorrido hacia la redención, la memoria y la venganza. Desarrollo de la secuela. Mientras la primera entrega, Sisu 2022, se centraba en la supervivencia individual contra fuerzas invasoras, esta segunda parte expande la historia hacia un universo más amplio, en el que se exploran nuevas motivaciones personales. El protagonista ya no lucha solo por sí mismo, sino por un legado. Conflictos más complejos. Aparecen enemigos con mayor profundidad psicológica y motivaciones distintas. Escenarios variados, desde aldeas devastadas hasta paisajes naturales que se convierten en campos de batalla. Personajes y dinámicas. El protagonista, Jorma Tommila, encarna la idea de un hombre que se niega a rendirse. Su silencio y determinación transmiten más que cualquier diálogo. Antagonistas, Stephen Lang y Richard Brake, aportan tensión dramática, cada uno con un estilo distinto de amenaza. Personajes secundarios, aunque menos presentes, sirven para mostrar la dimensión humana del conflicto, desde víctimas inocentes hasta combatientes endurecidos. Estilo visual y sonoro. Fotografía, Mika Orasmaa utiliza tonos fríos y paisajes abiertos para transmitir aislamiento y crudeza. Música. La banda sonora mezcla percusión intensa con melodías melancólicas, reforzando la dualidad entre acción y reflexión. Montaje. Alterna momentos de calma contemplativa con explosiones de violencia estilizada, creando un ritmo que mantiene la tensión constante. Temas centrales: resiliencia, la capacidad de seguir adelante pese a la devastación. Venganza, no como simple violencia, sino como búsqueda de justicia personal. Memoria, la importancia de recordar lo perdido y honrarlo. Naturaleza, los paisajes finlandeses funcionan como metáfora de resistencia y aislamiento. Recepción crítica. La película fue descrita como un evento cinematográfico de acción total por Sony Pictures. Los críticos destacaron la intensidad interpretativa de Jorma Tommila, que transmite fuerza sin necesidad de palabras. La dirección de Helander, capaz de equilibrar acción brutal con momentos de introspección. La atmósfera visual, que convierte la naturaleza en un personaje más. Conclusión: Sisu 2, Road to Revenge es más que una secuela.
Es una expansión temática y emocional. Mantiene la crudeza y el estilo visual que hicieron memorable a la primera entrega, pero añade una dimensión más íntima y reflexiva. En definitiva, se trata de una obra que explora la venganza, la memoria y la resiliencia en un contexto bélico, con un protagonista que encarna la resistencia absoluta frente a la adversidad. Sisu 2: Road to Revenge es una película de guerra y acción estrenada en 2025, dirigida y escrita por Jalmari Helander, cineasta finlandés conocido por su estilo visual intenso y narrativas centradas en la supervivencia. Es la secuela directa de Sisu 2022, que se convirtió en un éxito inesperado gracias a su mezcla de violencia estilizada, paisajes nórdicos y un protagonista enigmático. La segunda entrega amplía el universo del primer filme, manteniendo la atmósfera de crudeza histórica, pero con un enfoque más emocional y reflexivo. La producción estuvo a cargo de Stage 6 Films, Sub-Zero Film Entertainment y Good Chaos, con distribución internacional de Sony Pictures Releasing. La película se sitúa en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, pero no se centra en batallas masivas ni en la política global, sino en la experiencia personal de un sobreviviente que busca reconstruir lo que perdió. Resiliencia y supervivencia. El protagonista enfrenta un entorno hostil con determinación inquebrantable. Memoria y legado. La historia gira en torno a la preservación de la dignidad y el honor familiar. Naturaleza como escenario narrativo. Los paisajes finlandeses funcionan como metáfora de aislamiento y resistencia. Acción visceral. Aunque sin entrar en detalles de la trama, el filme mantiene secuencias intensas que reflejan la brutalidad de la guerra. Visuales. Planos abiertos que muestran la inmensidad del territorio, contrastados con encuadres cerrados en momentos de tensión. Ritmo narrativo. Alterna pausas contemplativas con estallidos de acción. Sonido y música. La banda sonora refuerza la atmósfera de peligro constante y la melancolía del protagonista. Tono sombrío, con un aire de tragedia inevitable, pero también con destellos de esperanza. La película fue descrita como un evento cinematográfico de acción total por Sony Pictures. La crítica destacó la interpretación intensa de Jorma Tommila, que transmite fuerza silenciosa. La capacidad de Helander para fusionar acción estilizada con un trasfondo emocional. El equilibrio entre espectáculo visual y reflexión sobre la guerra. Sisu 2: Road to Revenge no es solo una continuación de la primera entrega, sino una expansión temática y emocional. Mantiene la crudeza y el estilo visual que hicieron memorable a Sisu, pero añade una dimensión más íntima y reflexiva. Es una película que combina acción trepidante con un trasfondo humano, sin necesidad de revelar giros narrativos específicos. La película se sitúa en la Segunda Guerra Mundial, un periodo marcado por la devastación en Europa y la lucha por la supervivencia en territorios ocupados. Finlandia, escenario principal, se convierte en un espacio narrativo donde la naturaleza agreste refleja la dureza del conflicto. El protagonista, un hombre solitario y endurecido por la guerra, representa la resistencia absoluta frente a la adversidad. Su viaje no es únicamente físico, sino también emocional. Un recorrido hacia la redención, la memoria y la venganza. Desarrollo de la secuela. Mientras la primera entrega, Sisu 2022, se centraba en la supervivencia individual contra fuerzas invasoras, esta segunda parte expande la historia hacia un universo más amplio, en el que se exploran
nuevas motivaciones personales. El protagonista ya no lucha solo por sí mismo, sino por un legado. Conflictos más complejos. Aparecen enemigos con mayor profundidad psicológica y motivaciones distintas. Escenarios variados, desde aldeas devastadas hasta paisajes naturales que se convierten en campos de batalla. Personajes y dinámicas. El protagonista, Jorma Tommila, encarna la idea de un hombre que se niega a rendirse. Su silencio y determinación transmiten más que cualquier diálogo. Antagonistas, Stephen Lang y Richard Brake, aportan tensión dramática, cada uno con un estilo distinto de amenaza. Personajes secundarios, aunque menos presentes, sirven para mostrar la dimensión humana del conflicto, desde víctimas inocentes hasta combatientes endurecidos. Estilo visual y sonoro. Fotografía, Mika Orasmaa utiliza tonos fríos y paisajes abiertos para transmitir aislamiento y crudeza. Música. La banda sonora mezcla percusión intensa con melodías melancólicas, reforzando la dualidad entre acción y reflexión. Montaje. Alterna momentos de calma contemplativa con explosiones de violencia estilizada, creando un ritmo que mantiene la tensión constante. Temas centrales: resiliencia, la capacidad de seguir adelante pese a la devastación. Venganza, no como simple violencia, sino como búsqueda de justicia personal. Memoria, la importancia de recordar lo perdido y honrarlo. Naturaleza, los paisajes finlandeses funcionan como metáfora de resistencia y aislamiento. Recepción crítica. La película fue descrita como un evento cinematográfico de acción total por Sony Pictures. Los críticos destacaron la intensidad interpretativa de Jorma Tommila, que transmite fuerza sin necesidad de palabras. La dirección de Helander, capaz de equilibrar acción brutal con momentos de introspección. La atmósfera visual, que convierte la naturaleza en un personaje más. Conclusión: Sisu 2, Road to Revenge es más que una secuela. Es una expansión temática y emocional. Mantiene la crudeza y el estilo visual que hicieron memorable a la primera entrega, pero añade una dimensión más íntima y reflexiva. En definitiva, se trata de una obra que explora la venganza, la memoria y la resiliencia en un contexto bélico, con un protagonista que encarna la resistencia absoluta frente a la adversidad. Sisu 2, Road to Revenge es una película de guerra y acción estrenada en 2025, dirigida y escrita por Jalmari Helander, cineasta finlandés conocido por su estilo visual intenso y narrativas centradas en la supervivencia. Es la secuela directa de Sisu 2022, que se convirtió en un éxito inesperado gracias a su mezcla de violencia estilizada, paisajes nórdicos y un protagonista enigmático. La segunda entrega amplía el universo del primer filme, manteniendo la atmósfera de crudeza histórica, pero con un enfoque más emocional y reflexivo. La producción estuvo a cargo de Stage 6 Films, Sub-Zero Film Entertainment y Good Chaos, con distribución internacional de Sony Pictures Releasing. La película se sitúa en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, pero no se centra en batallas masivas ni en la política global, sino en la experiencia personal de un sobreviviente que busca reconstruir lo que perdió. Resiliencia y supervivencia. El protagonista enfrenta un entorno hostil con determinación inquebrantable. Memoria y legado. La historia gira en torno a la preservación de la dignidad y el honor familiar. Naturaleza como escenario narrativo. Los paisajes finlandeses funcionan como metáfora de aislamiento y resistencia. Acción visceral.
Aunque sin entrar en detalles de la trama, el filme mantiene secuencias intensas que reflejan la brutalidad de la guerra. Visuales, planos abiertos que muestran la inmensidad del territorio, contrastados con encuadres cerrados en momentos de tensión. Ritmo narrativo, alterna pausas contemplativas con estallidos de acción. Sonido y música. La banda sonora refuerza la atmósfera de peligro constante y la melancolía del protagonista. Tono sombrío, con un aire de tragedia inevitable, pero también con destellos de esperanza. La película fue descrita como un evento cinematográfico de acción total por Sony Pictures. La crítica destacó la interpretación intensa de Jorma Tommila, que transmite fuerza silenciosa. La capacidad de Helander para fusionar acción estilizada con un trasfondo emocional. El equilibrio entre espectáculo visual y reflexión sobre la guerra. Sisu 2, Road to Revenge, no es solo una continuación de la primera entrega, sino una expansión temática y emocional. Mantiene la crudeza y el estilo visual que hicieron memorable a Sisu, pero añade una dimensión más íntima y reflexiva. Es una película que combina acción trepidante con un trasfondo humano, sin necesidad de revelar giros narrativos específicos. La película se sitúa en la Segunda Guerra Mundial, un periodo marcado por la devastación en Europa y la lucha por la supervivencia en territorios ocupados. Finlandia, escenario principal, se convierte en un espacio narrativo donde la naturaleza agreste refleja la dureza del conflicto. El protagonista, un hombre solitario y endurecido por la guerra, representa la resistencia absoluta frente a la adversidad. Su viaje no es únicamente físico, sino también emocional. Un recorrido hacia la redención, la memoria y la venganza. Desarrollo de la secuela. Mientras la primera entrega, Sisu 2022, se centraba en la supervivencia individual contra fuerzas invasoras, esta segunda parte expande la historia hacia un universo más amplio, en el que se exploran nuevas motivaciones personales. El protagonista ya no lucha solo por sí mismo, sino por un legado. Conflictos más complejos. Aparecen enemigos con mayor profundidad psicológica y motivaciones distintas. Escenarios variados, desde aldeas devastadas hasta paisajes naturales que se convierten en campos de batalla. Personajes y dinámicas. El protagonista, Jorma Tommila, encarna la idea de un hombre que se niega a rendirse. Su silencio y determinación transmiten más que cualquier diálogo. Antagonistas, Stephen Lang y Richard Brake, aportan tensión dramática, cada uno con un estilo distinto de amenaza. Personajes secundarios, aunque menos presentes, sirven para mostrar la dimensión humana del conflicto, desde víctimas inocentes hasta combatientes endurecidos. Estilo visual y sonoro. Fotografía, Mika Orasmaa utiliza tonos fríos y paisajes abiertos para transmitir aislamiento y crudeza. Música. La banda sonora mezcla percusión intensa con melodías melancólicas, reforzando la dualidad entre acción y reflexión. Montaje. Alterna momentos de calma contemplativa con explosiones de violencia estilizada, creando un ritmo que mantiene la tensión constante. Temas centrales: resiliencia, la capacidad de seguir adelante pese a la devastación. Venganza, no como simple violencia, sino como búsqueda de justicia personal. Memoria, la importancia de recordar lo perdido y honrarlo. Naturaleza, los paisajes finlandeses funcionan como metáfora de resistencia y aislamiento. Recepción crítica. La película fue descrita como un evento cinematográfico de acción total por Sony Pictures. Los críticos destacaron la intensidad interpretativa de Jorma Tommila, que
que transmite fuerza sin necesidad de palabras. La dirección de Helander, capaz de equilibrar acción brutal con momentos de introspección. La atmósfera visual, que convierte la naturaleza en un personaje más. Conclusión: Sisu 2, Road to Revenge es más que una secuela. Es una expansión temática y emocional. Mantiene la crudeza y el estilo visual que hicieron memorable a la primera entrega, pero añade una dimensión más íntima y reflexiva. En definitiva, se trata de una obra que explora la venganza, la memoria y la resiliencia en un contexto bélico, con un protagonista que encarna la resistencia absoluta frente a la adversidad. Sisu 2, Road to Revenge es una película de guerra y acción estrenada en 2025, dirigida y escrita por Jalmari Helander, cineasta finlandés conocido por su estilo visual intenso y narrativas centradas en la supervivencia. Es la secuela directa de Sisu 2022, que se convirtió en un éxito inesperado gracias a su mezcla de violencia estilizada, paisajes nórdicos y un protagonista enigmático. La segunda entrega amplía el universo del primer filme, manteniendo la atmósfera de crudeza histórica, pero con un enfoque más emocional y reflexivo. La producción estuvo a cargo de Stage 6 Films, Sub-Zero Film Entertainment y Good Chaos, con distribución internacional de Sony Pictures Releasing. La película se sitúa en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, pero no se centra en batallas masivas ni en la política global, sino en la experiencia personal de un sobreviviente que busca reconstruir lo que perdió. Resiliencia y supervivencia. El protagonista enfrenta un entorno hostil con determinación inquebrantable. Memoria y legado. La historia gira en torno a la preservación de la dignidad y el honor familiar. Naturaleza como escenario narrativo. Los paisajes finlandeses funcionan como metáfora de aislamiento y resistencia. Acción visceral. Aunque sin entrar en detalles de la trama, el filme mantiene secuencias intensas que reflejan la brutalidad de la guerra. Visuales. Planos abiertos que muestran la inmensidad del territorio, contrastados con encuadres cerrados en momentos de tensión. Ritmo narrativo. Alterna pausas contemplativas con estallidos de acción. Sonido y música. La banda sonora refuerza la atmósfera de peligro constante y la melancolía del protagonista. Tono. Sombrío, con un aire de tragedia inevitable, pero también con destellos de esperanza. La película fue descrita como un evento cinematográfico de acción total por Sony Pictures. La crítica destacó la interpretación intensa de Jorma Tommila, que transmite fuerza silenciosa. La capacidad de Helander para fusionar acción estilizada con un trasfondo emocional. El equilibrio entre espectáculo visual y reflexión sobre la guerra. Sisu 2, Road to Revenge, no es solo una continuación de la primera entrega, sino una expansión temática y emocional. Mantiene la crudeza y el estilo visual que hicieron memorable a Sisu, pero añade una dimensión más íntima y reflexiva. Es una película que combina acción trepidante con un trasfondo humano, sin necesidad de revelar giros narrativos específicos. La película se sitúa en la Segunda Guerra Mundial, un periodo marcado por la devastación en Europa y la lucha por la supervivencia en territorios ocupados. Finlandia, escenario principal, se convierte en un espacio narrativo donde la naturaleza agreste refleja la dureza del conflicto. El protagonista, un hombre solitario y endurecido por la guerra, representa la resistencia absoluta frente a la adversidad. Su viaje no es únicamente físico, sino también emocional.
un recorrido hacia la redención, la memoria y la venganza, desarrollo de la secuela. Mientras la primera entrega, Sisu 2022, se centraba en la supervivencia individual contra fuerzas invasoras, esta segunda parte expande la historia hacia un universo más amplio, en el que se exploran nuevas motivaciones personales. El protagonista ya no lucha solo por sí mismo, sino por un legado. Conflictos más complejos. Aparecen enemigos con mayor profundidad psicológica y motivaciones distintas. Escenarios variados, desde aldeas devastadas hasta paisajes naturales que se convierten en campos de batalla. Personajes y dinámicas. El protagonista, Jorma Tommila, encarna la idea de un hombre que se niega a rendirse. Su silencio y determinación transmiten más que cualquier diálogo. Antagonistas, Stephen Lang y Richard Brake, aportan tensión dramática, cada uno con un estilo distinto de amenaza. Personajes secundarios, aunque menos presentes, sirven para mostrar la dimensión humana del conflicto, desde víctimas inocentes hasta combatientes endurecidos. Estilo visual y sonoro. Fotografía, Mika Orasmaa utiliza tonos fríos y paisajes abiertos para transmitir aislamiento y crudeza. Música. La banda sonora mezcla percusión intensa con melodías melancólicas, reforzando la dualidad entre acción y reflexión. Montaje. Alterna momentos de calma contemplativa con explosiones de violencia estilizada, creando un ritmo que mantiene la tensión constante. Temas centrales: resiliencia, la capacidad de seguir adelante pese a la devastación. Venganza. No como simple violencia, sino como búsqueda de justicia personal. Memoria, la importancia de recordar lo perdido y honrarlo. Naturaleza, los paisajes finlandeses funcionan como metáfora de resistencia y aislamiento. Recepción crítica. La película fue descrita como un evento cinematográfico de acción total por Sony Pictures. Los críticos destacaron la intensidad interpretativa de Jorma Tommila, que transmite fuerza sin necesidad de palabras. La dirección de Helander, capaz de equilibrar acción brutal con momentos de introspección. La atmósfera visual, que convierte la naturaleza en un personaje más. Conclusión: Sisu 2, Road to Revenge es más que una secuela. Es una expansión temática y emocional. Mantiene la crudeza y el estilo visual que hicieron memorable a la primera entrega, pero añade una dimensión más íntima y reflexiva. En definitiva, se trata de una obra que explora la venganza, la memoria y la resiliencia en un contexto bélico, con un protagonista que encarna la resistencia absoluta frente a la adversidad. Sisu 2, Road to Revenge es una película de guerra y acción estrenada en 2025, dirigida y escrita por Jalmari Helander, cineasta finlandés conocido por su estilo visual intenso y narrativas centradas en la supervivencia. Es la secuela directa de Sisu 2022, que se convirtió en un éxito inesperado gracias a su mezcla de violencia estilizada, paisajes nórdicos y un protagonista enigmático. La segunda entrega amplía el universo del primer filme, manteniendo la atmósfera de crudeza histórica, pero con un enfoque más emocional y reflexivo. La producción estuvo a cargo de Stage 6 Films, Sub-Zero Film Entertainment y Good Chaos, con distribución internacional de Sony Pictures Releasing. La película se sitúa en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, pero no se centra en batallas masivas ni en la política global, sino en la experiencia personal de un sobreviviente que busca reconstruir lo que perdió. Resiliencia y supervivencia. El protagonista enfrenta un entorno hostil con determinación inquebrantable.
Memoria y legado. La historia gira en torno a la preservación de la dignidad y el honor familiar. Naturaleza como escenario narrativo. Los paisajes finlandeses funcionan como metáfora de aislamiento y resistencia. Acción visceral. Aunque sin entrar en detalles de la trama, el filme mantiene secuencias intensas que reflejan la brutalidad de la guerra. Visuales. Planos abiertos que muestran la inmensidad del territorio, contrastados con encuadres cerrados en momentos de tensión. Ritmo narrativo. Alterna pausas contemplativas con estallidos de acción. Sonido y música. La banda sonora refuerza la atmósfera de peligro constante y la melancolía del protagonista. Tono sombrío, con un aire de tragedia inevitable, pero también con destellos de esperanza. La película fue descrita como un evento cinematográfico de acción total por Sony Pictures. La crítica destacó la interpretación intensa de Jorma Tommila, que transmite fuerza silenciosa. La capacidad de Helander para fusionar acción estilizada con un trasfondo emocional. El equilibrio entre espectáculo visual y reflexión sobre la guerra. Sisu 2, Road to Revenge, no es solo una continuación de la primera entrega, sino una expansión temática y emocional. Mantiene la crudeza y el estilo visual que hicieron memorable a Sisu, pero añade una dimensión más íntima y reflexiva. Es una película que combina acción trepidante con un trasfondo humano, sin necesidad de revelar giros narrativos específicos. La película se sitúa en la Segunda Guerra Mundial, un periodo marcado por la devastación en Europa y la lucha por la supervivencia en territorios ocupados. Finlandia, escenario principal, se convierte en un espacio narrativo donde la naturaleza agreste refleja la dureza del conflicto. El protagonista, un hombre solitario y endurecido por la guerra, representa la resistencia absoluta frente a la adversidad. Su viaje no es únicamente físico, sino también emocional. Un recorrido hacia la redención, la memoria y la venganza. Desarrollo de la secuela. Mientras la primera entrega, Sisu 2022, se centraba en la supervivencia individual contra fuerzas invasoras, esta segunda parte expande la historia hacia un universo más amplio, en el que se exploran nuevas motivaciones personales. El protagonista ya no lucha solo por sí mismo, sino por un legado. Conflictos más complejos. Aparecen enemigos con mayor profundidad psicológica y motivaciones distintas. Escenarios variados, desde aldeas devastadas hasta paisajes naturales que se convierten en campos de batalla. Personajes y dinámicas. El protagonista, Jorma Tommila, encarna la idea de un hombre que se niega a rendirse. Su silencio y determinación transmiten más que cualquier diálogo. Antagonistas, Stephen Lang y Richard Brake, aportan tensión dramática, cada uno con un estilo distinto de amenaza. Personajes secundarios, aunque menos presentes, sirven para mostrar la dimensión humana del conflicto, desde víctimas inocentes hasta combatientes endurecidos. Estilo visual y sonoro. Fotografía, Mika Orasmaa utiliza tonos fríos y paisajes abiertos para transmitir aislamiento y crudeza. Música. La banda sonora mezcla percusión intensa con melodías melancólicas, reforzando la dualidad entre acción y reflexión. Montaje. Alterna momentos de calma contemplativa con explosiones de violencia estilizada, creando un ritmo que mantiene la tensión constante. Temas centrales: resiliencia, la capacidad de seguir adelante pese a la devastación. Venganza, no como simple violencia, sino como búsqueda de justicia personal. Memoria, la importancia de recordar lo perdido y honrarlo. Naturaleza,
Los paisajes finlandeses funcionan como metáfora de resistencia y aislamiento. Recepción crítica. La película fue descrita como un evento cinematográfico de acción total por Sony Pictures. Los críticos destacaron la intensidad interpretativa de Jorma Tommila, que transmite fuerza sin necesidad de palabras. La dirección de Helander, capaz de equilibrar acción brutal con momentos de introspección. La atmósfera visual, que convierte la naturaleza en un personaje más. Conclusión: Sisu 2, Road to Revenge es más que una secuela. Es una expansión temática y emocional. Mantiene la crudeza y el estilo visual que hicieron memorable a la primera entrega, pero añade una dimensión más íntima y reflexiva. En definitiva, se trata de una obra que explora la venganza, la memoria y la resiliencia en un contexto bélico, con un protagonista que encarna la resistencia absoluta frente a la adversidad. Sisu 2, Road to Revenge es una película de guerra y acción estrenada en 2025, dirigida y escrita por Jalmari Helander, cineasta finlandés conocido por su estilo visual intenso y narrativas centradas en la supervivencia. Es la secuela directa de Sisu 2022, que se convirtió en un éxito inesperado gracias a su mezcla de violencia estilizada, paisajes nórdicos y un protagonista enigmático. La segunda entrega amplía el universo del primer filme, manteniendo la atmósfera de crudeza histórica, pero con un enfoque más emocional y reflexivo. La producción estuvo a cargo de Stage 6 Films, Sub-Zero Film Entertainment y Good Chaos, con distribución internacional de Sony Pictures Releasing. La película se sitúa en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, pero no se centra en batallas masivas ni en la política global, sino en la experiencia personal de un sobreviviente que busca reconstruir lo que perdió. Resiliencia y supervivencia. El protagonista enfrenta un entorno hostil con determinación inquebrantable. Memoria y legado. La historia gira en torno a la preservación de la dignidad y el honor familiar. Naturaleza como escenario narrativo. Los paisajes finlandeses funcionan como metáfora de aislamiento y resistencia. Acción visceral. Aunque sin entrar en detalles de la trama, el filme mantiene secuencias intensas que reflejan la brutalidad de la guerra. Visuales. Planos abiertos que muestran la inmensidad del territorio, contrastados con encuadres cerrados en momentos de tensión. Ritmo narrativo. Alterna pausas contemplativas con estallidos de acción. Sonido y música. La banda sonora refuerza la atmósfera de peligro constante y la melancolía del protagonista. Tono sombrío, con un aire de tragedia inevitable, pero también con destellos de esperanza. La película fue descrita como un evento cinematográfico de acción total por Sony Pictures. La crítica destacó la interpretación intensa de Jorma Tommila, que transmite fuerza silenciosa. La capacidad de Helander para fusionar acción estilizada con un trasfondo emocional. El equilibrio entre espectáculo visual y reflexión sobre la guerra. Sisu 2, Road to Revenge, no es solo una continuación de la primera entrega, sino una expansión temática y emocional. Mantiene la crudeza y el estilo visual que hicieron memorable a Sisu, pero añade una dimensión más íntima y reflexiva. Es una película que combina acción trepidante con un trasfondo humano, sin necesidad de revelar giros narrativos específicos. La película se sitúa en la Segunda Guerra Mundial, un periodo marcado por la devastación en Europa y la lucha por la supervivencia en territorios ocupados.
Finlandia, escenario principal, se convierte en un espacio narrativo donde la naturaleza agreste refleja la dureza del conflicto. El protagonista, un hombre solitario y endurecido por la guerra, representa la resistencia absoluta frente a la adversidad. Su viaje no es únicamente físico, sino también emocional. Un recorrido hacia la redención, la memoria y la venganza. Desarrollo de la secuela. Mientras la primera entrega, Sisu 2022, se centraba en la supervivencia individual contra fuerzas invasoras, esta segunda parte expande la historia hacia un universo más amplio, en el que se exploran nuevas motivaciones personales. El protagonista ya no lucha solo por sí mismo, sino por un legado. Conflictos más complejos. Aparecen enemigos con mayor profundidad psicológica y motivaciones distintas. Escenarios variados, desde aldeas devastadas hasta paisajes naturales que se convierten en campos de batalla. Personajes y dinámicas. El protagonista, Jorma Tommila, encarna la idea de un hombre que se niega a rendirse. Su silencio y determinación transmiten más que cualquier diálogo. Antagonistas, Stephen Lang y Richard Brake, aportan tensión dramática, cada uno con un estilo distinto de amenaza. Personajes secundarios, aunque menos presentes, sirven para mostrar la dimensión humana del conflicto, desde víctimas inocentes hasta combatientes endurecidos. Estilo visual y sonoro. Fotografía, Mika Orasmaa utiliza tonos fríos y paisajes abiertos para transmitir aislamiento y crudeza. Música. La banda sonora mezcla percusión intensa con melodías melancólicas, reforzando la dualidad entre acción y reflexión. Montaje. Alterna momentos de calma contemplativa con explosiones de violencia estilizada, creando un ritmo que mantiene la tensión constante. Temas centrales: resiliencia, la capacidad de seguir adelante pese a la devastación. Venganza, no como simple violencia, sino como búsqueda de justicia personal. Memoria, la importancia de recordar lo perdido y honrarlo. Naturaleza, los paisajes finlandeses funcionan como metáfora de resistencia y aislamiento. Recepción crítica. La película fue descrita como un evento cinematográfico de acción total por Sony Pictures. Los críticos destacaron la intensidad interpretativa de Jorma Tommila, que transmite fuerza sin necesidad de palabras. La dirección de Helander, capaz de equilibrar acción brutal con momentos de introspección. La atmósfera visual, que convierte la naturaleza en un personaje más. Conclusión: Sisu 2, Road to Revenge es más que una secuela. Es una expansión temática y emocional. Mantiene la crudeza y el estilo visual que hicieron memorable a la primera entrega, pero añade una dimensión más íntima y reflexiva. En definitiva, se trata de una obra que explora la venganza, la memoria y la resiliencia en un contexto bélico, con un protagonista que encarna la resistencia absoluta frente a la adversidad. Sisu 2, Road to Revenge es una película de guerra y acción estrenada en 2025, dirigida y escrita por Jalmari Helander, cineasta finlandés conocido por su estilo visual intenso y narrativas centradas en la supervivencia. Es la secuela directa de Sisu 2022, que se convirtió en un éxito inesperado gracias a su mezcla de violencia estilizada, paisajes nórdicos y un protagonista enigmático. La segunda entrega amplía el universo del primer filme, manteniendo la atmósfera de crudeza histórica, pero con un enfoque más emocional y reflexivo. La producción estuvo a cargo de Stage 6 Films, Sub-Zero Film Entertainment y Good Chaos, con distribución internacional de Sony Pictures Releasing.
La película se sitúa en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, pero no se centra en batallas masivas ni en la política global, sino en la experiencia personal de un sobreviviente que busca reconstruir lo que perdió. Resiliencia y supervivencia. El protagonista enfrenta un entorno hostil con determinación inquebrantable. Memoria y legado. La historia gira en torno a la preservación de la dignidad y el honor familiar. Naturaleza como escenario narrativo. Los paisajes finlandeses funcionan como metáfora de aislamiento y resistencia. Acción visceral. Aunque sin entrar en detalles de la trama, el filme mantiene secuencias intensas que reflejan la brutalidad de la guerra. Visuales. Planos abiertos que muestran la inmensidad del territorio, contrastados con encuadres cerrados en momentos de tensión. Ritmo narrativo. Alterna pausas contemplativas con estallidos de acción. Sonido y música. La banda sonora refuerza la atmósfera de peligro constante y la melancolía del protagonista. Tono sombrío, con un aire de tragedia inevitable, pero también con destellos de esperanza. La película fue descrita como un evento cinematográfico de acción total por Sony Pictures. La crítica destacó la interpretación intensa de Jorma Tommila, que transmite fuerza silenciosa. La capacidad de Helander para fusionar acción estilizada con un trasfondo emocional. El equilibrio entre espectáculo visual y reflexión sobre la guerra. Sisu 2, Road to Revenge, no es solo una continuación de la primera entrega, sino una expansión temática y emocional. Mantiene la crudeza y el estilo visual que hicieron memorable a Sisu, pero añade una dimensión más íntima y reflexiva. Es una película que combina acción trepidante con un trasfondo humano, sin necesidad de revelar giros narrativos específicos. La película se sitúa en la Segunda Guerra Mundial, un periodo marcado por la devastación en Europa y la lucha por la supervivencia en territorios ocupados. Finlandia, escenario principal, se convierte en un espacio narrativo donde la naturaleza agreste refleja la dureza del conflicto. El protagonista, un hombre solitario y endurecido por la guerra, representa la resistencia absoluta frente a la adversidad. Su viaje no es únicamente físico, sino también emocional. Un recorrido hacia la redención, la memoria y la venganza. Desarrollo de la secuela. Mientras la primera entrega, Sisu 2022, se centraba en la supervivencia individual contra fuerzas invasoras, esta segunda parte expande la historia hacia un universo más amplio, en el que se exploran nuevas motivaciones personales. El protagonista ya no lucha solo por sí mismo, sino por un legado. Conflictos más complejos. Aparecen enemigos con mayor profundidad psicológica y motivaciones distintas. Escenarios variados, desde aldeas devastadas hasta paisajes naturales que se convierten en campos de batalla. Personajes y dinámicas. El protagonista, Jorma Tommila, encarna la idea de un hombre que se niega a rendirse. Su silencio y determinación transmiten más que cualquier diálogo. Antagonistas, Stephen Lang y Richard Brake, aportan tensión dramática, cada uno con un estilo distinto de amenaza. Personajes secundarios, aunque menos presentes, sirven para mostrar la dimensión humana del conflicto, desde víctimas inocentes hasta combatientes endurecidos. Estilo visual y sonoro. Fotografía. Mika Orasmaa utiliza tonos fríos y paisajes abiertos para transmitir aislamiento y crudeza. Música. La banda sonora mezcla percusión intensa con melodías melancólicas, reforzando la dualidad entre acción y reflexión. Montaje. Alterna momentos de calma contemplativa con explosiones de violencia estilizada, creando un ritmo que mantiene la tensión constante.
Tema central es resiliencia, la capacidad de seguir adelante pese a la devastación. Venganza, no como simple violencia, sino como búsqueda de justicia personal. Memoria, la importancia de recordar lo perdido y honrarlo. Naturaleza, los paisajes finlandeses funcionan como metáfora de resistencia y aislamiento. Recepción crítica. La película fue descrita como un evento cinematográfico de acción total por Sony Pictures. Los críticos destacaron la intensidad interpretativa de Jorma Tommila, que transmite fuerza sin necesidad de palabras. La dirección de Helander, capaz de equilibrar acción brutal con momentos de introspección. La atmósfera visual, que convierte la naturaleza en un personaje más. Conclusión: Sisu 2, Road to Revenge es más que una secuela. Es una expansión temática y emocional. Mantiene la crudeza y el estilo visual que hicieron memorable a la primera entrega, pero añade una dimensión más íntima y reflexiva. En definitiva, se trata de una obra que explora la venganza, la memoria y la resiliencia en un contexto bélico, con un protagonista que encarna la resistencia absoluta frente a la adversidad. Sisu 2, Road to Revenge es una película de guerra y acción estrenada en 2025, dirigida y escrita por Jalmari Helander, cineasta finlandés conocido por su estilo visual intenso y narrativas centradas en la supervivencia. Es la secuela directa de Sisu 2022, que se convirtió en un éxito inesperado gracias a su mezcla de violencia estilizada, paisajes nórdicos y un protagonista enigmático. La segunda entrega amplía el universo del primer filme, manteniendo la atmósfera de crudeza histórica, pero con un enfoque más emocional y reflexivo. La producción estuvo a cargo de Stage 6 Films, Sub-Zero Film Entertainment y Good Chaos, con distribución internacional de Sony Pictures Releasing. La película se sitúa en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, pero no se centra en batallas masivas ni en la política global, sino en la experiencia personal de un sobreviviente que busca reconstruir lo que perdió. Resiliencia y supervivencia. El protagonista enfrenta un entorno hostil con determinación inquebrantable. Memoria y legado. La historia gira en torno a la preservación de la dignidad y el honor familiar. Naturaleza como escenario narrativo. Los paisajes finlandeses funcionan como metáfora de aislamiento y resistencia. Acción visceral. Aunque sin entrar en detalles de la trama, el filme mantiene secuencias intensas que reflejan la brutalidad de la guerra. Visuales. Planos abiertos que muestran la inmensidad del territorio, contrastados con encuadres cerrados en momentos de tensión. Ritmo narrativo. Alterna pausas contemplativas con estallidos de acción. Sonido y música. La banda sonora refuerza la atmósfera de peligro constante y la melancolía del protagonista. Tono. Sombrío, con un aire de tragedia inevitable, pero también con destellos de esperanza. La película fue descrita como un evento cinematográfico de acción total por Sony Pictures. La crítica destacó la interpretación intensa de Jorma Tommila, que transmite fuerza silenciosa. La capacidad de Helander para fusionar acción estilizada con un trasfondo emocional. El equilibrio entre espectáculo visual y reflexión sobre la guerra. Sisu 2, Road to Revenge, no es solo una continuación de la primera entrega, sino una expansión temática y emocional. Mantiene la crudeza y el estilo visual que hicieron memorable a Sisu, pero añade una dimensión más íntima y reflexiva. Es una película que combina acción trepidante con un trasfondo humano,
sin necesidad de revelar giros narrativos específicos. La película se sitúa en la Segunda Guerra Mundial, un periodo marcado por la devastación en Europa y la lucha por la supervivencia en territorios ocupados. Finlandia, escenario principal, se convierte en un espacio narrativo donde la naturaleza agreste refleja la dureza del conflicto. El protagonista, un hombre solitario y endurecido por la guerra, representa la resistencia absoluta frente a la adversidad. Su viaje no es únicamente físico, sino también emocional. Un recorrido hacia la redención, la memoria y la venganza. Desarrollo de la secuela. Mientras la primera entrega, Sisu 2022, se centraba en la supervivencia individual contra fuerzas invasoras, esta segunda parte expande la historia hacia un universo más amplio, en el que se exploran nuevas motivaciones personales. El protagonista ya no lucha solo por sí mismo, sino por un legado. Conflictos más complejos. Aparecen enemigos con mayor profundidad psicológica y motivaciones distintas. Escenarios variados, desde aldeas devastadas hasta paisajes naturales que se convierten en campos de batalla. Personajes y dinámicas. El protagonista, Jorma Tommila, encarna la idea de un hombre que se niega a rendirse. Su silencio y determinación transmiten más que cualquier diálogo. Antagonistas, Stephen Lang y Richard Brake, aportan tensión dramática, cada uno con un estilo distinto de amenaza. Personajes secundarios, aunque menos presentes, sirven para mostrar la dimensión humana del conflicto, desde víctimas inocentes hasta combatientes endurecidos. Estilo visual y sonoro. Fotografía, Mika Orasmaa utiliza tonos fríos y paisajes abiertos para transmitir aislamiento y crudeza. Música. La banda sonora mezcla percusión intensa con melodías melancólicas, reforzando la dualidad entre acción y reflexión. Montaje. Alterna momentos de calma contemplativa con explosiones de violencia estilizada, creando un ritmo que mantiene la tensión constante. Temas centrales: resiliencia, la capacidad de seguir adelante pese a la devastación. Venganza, no como simple violencia, sino como búsqueda de justicia personal. Memoria, la importancia de recordar lo perdido y honrarlo. Naturaleza, los paisajes finlandeses funcionan como metáfora de resistencia y aislamiento. Recepción crítica. La película fue descrita como un evento cinematográfico de acción total por Sony Pictures. Los críticos destacaron la intensidad interpretativa de Jorma Tommila, que transmite fuerza sin necesidad de palabras. La dirección de Helander, capaz de equilibrar acción brutal con momentos de introspección. La atmósfera visual, que convierte la naturaleza en un personaje más. Conclusión: Sisu 2, Road to Revenge es más que una secuela. Es una expansión temática y emocional. Mantiene la crudeza y el estilo visual que hicieron memorable a la primera entrega, pero añade una dimensión más íntima y reflexiva. En definitiva, se trata de una obra que explora la venganza, la memoria y la resiliencia en un contexto bélico, con un protagonista que encarna la resistencia absoluta frente a la adversidad. Sisu 2, Road to Revenge es una película de guerra y acción estrenada en 2025, dirigida y escrita por Jalmari Helander, cineasta finlandés conocido por su estilo visual intenso y narrativas centradas en la supervivencia. Es la secuela directa de Sisu 2022, que se convirtió en un éxito inesperado gracias a su mezcla de violencia estilizada, paisajes nórdicos y un protagonista enigmático. La segunda entrega amplía el universo del primer filme,
manteniendo la atmósfera de crudeza histórica, pero con un enfoque más emocional y reflexivo. La producción estuvo a cargo de Stage 6 Films, Sub-Zero Film Entertainment y Good Chaos, con distribución internacional de Sony Pictures Releasing. La película se sitúa en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, pero no se centra en batallas masivas ni en la política global, sino en la experiencia personal de un sobreviviente que busca reconstruir lo que perdió. Resiliencia y supervivencia. El protagonista enfrenta un entorno hostil con determinación inquebrantable. Memoria y legado. La historia gira en torno a la preservación de la dignidad y el honor familiar. Naturaleza como escenario narrativo. Los paisajes finlandeses funcionan como metáfora de aislamiento y resistencia. Acción visceral. Aunque sin entrar en detalles de la trama, el filme mantiene secuencias intensas que reflejan la brutalidad de la guerra. Visuales. Planos abiertos que muestran la inmensidad del territorio, contrastados con encuadres cerrados en momentos de tensión. Ritmo narrativo. Alterna pausas contemplativas con estallidos de acción. Sonido y música. La banda sonora refuerza la atmósfera de peligro constante y la melancolía del protagonista. Tono sombrío, con un aire de tragedia inevitable, pero también con destellos de esperanza. La película fue descrita como un evento cinematográfico de acción total por Sony Pictures. La crítica destacó la interpretación intensa de Jorma Tommila, que transmite fuerza silenciosa. La capacidad de Helander para fusionar acción estilizada con un trasfondo emocional. El equilibrio entre espectáculo visual y reflexión sobre la guerra. Sisu 2, Road to Revenge, no es solo una continuación de la primera entrega, sino una expansión temática y emocional. Mantiene la crudeza y el estilo visual que hicieron memorable a Sisu, pero añade una dimensión más íntima y reflexiva. Es una película que combina acción trepidante con un trasfondo humano, sin necesidad de revelar giros narrativos específicos. La película se sitúa en la Segunda Guerra Mundial, un periodo marcado por la devastación en Europa y la lucha por la supervivencia en territorios ocupados. Finlandia, escenario principal, se convierte en un espacio narrativo donde la naturaleza agreste refleja la dureza del conflicto. El protagonista, un hombre solitario y endurecido por la guerra, representa la resistencia absoluta frente a la adversidad. Su viaje no es únicamente físico, sino también emocional. Un recorrido hacia la redención, la memoria y la venganza. Desarrollo de la secuela. Mientras la primera entrega, Sisu 2022, se centraba en la supervivencia individual contra fuerzas invasoras, esta segunda parte expande la historia hacia un universo más amplio, en el que se exploran nuevas motivaciones personales. El protagonista ya no lucha solo por sí mismo, sino por un legado. Conflictos más complejos. Aparecen enemigos con mayor profundidad psicológica y motivaciones distintas. Escenarios variados, desde aldeas devastadas hasta paisajes naturales que se convierten en campos de batalla. Personajes y dinámicas. El protagonista, Jorma Tommila, encarna la idea de un hombre que se niega a rendirse. Su silencio y determinación transmiten más que cualquier diálogo. Antagonistas, Stephen Lang y Richard Brake, aportan tensión dramática, cada uno con un estilo distinto de amenaza. Personajes secundarios, aunque menos presentes, sirven para mostrar la dimensión humana del conflicto, desde víctimas inocentes hasta combatientes endurecidos. Estilo visual y sonoro. Fotografía, Mika Orasmaa utiliza tonos fríos y paisajes abiertos para transmitir aislamiento y crudeza. Música.
La banda sonora mezcla percusión intensa con melodías melancólicas, reforzando la dualidad entre acción y reflexión. Montaje. Alterna momentos de calma contemplativa con explosiones de violencia estilizada, creando un ritmo que mantiene la tensión constante. Temas centrales: resiliencia, la capacidad de seguir adelante pese a la devastación. Venganza, no como simple violencia, sino como búsqueda de justicia personal. Memoria, la importancia de recordar lo perdido y honrarlo. Naturaleza, los paisajes finlandeses funcionan como metáfora de resistencia y aislamiento. Recepción crítica. La película fue descrita como un evento cinematográfico de acción total por Sony Pictures. Los críticos destacaron la intensidad interpretativa de Jorma Tommila, que transmite fuerza sin necesidad de palabras. La dirección de Helander, capaz de equilibrar acción brutal con momentos de introspección. La atmósfera visual, que convierte la naturaleza en un personaje más. Conclusión: Sisu 2, Road to Revenge es más que una secuela. Es una expansión temática y emocional. Mantiene la crudeza y el estilo visual que hicieron memorable a la primera entrega, pero añade una dimensión más íntima y reflexiva. En definitiva, se trata de una obra que explora la venganza, la memoria y la resiliencia en un contexto bélico, con un protagonista que encarna la resistencia absoluta frente a la adversidad. Sisu 2, Road to Revenge es una película de guerra y acción estrenada en 2025, dirigida y escrita por Jalmari Helander, cineasta finlandés conocido por su estilo visual intenso y narrativas centradas en la supervivencia. Es la secuela directa de Sisu 2022, que se convirtió en un éxito inesperado gracias a su mezcla de violencia estilizada, paisajes nórdicos y un protagonista enigmático. La segunda entrega amplía el universo del primer filme, manteniendo la atmósfera de crudeza histórica, pero con un enfoque más emocional y reflexivo. La producción estuvo a cargo de Stage 6 Films, Sub-Zero Film Entertainment y Good Chaos, con distribución internacional de Sony Pictures Releasing. La película se sitúa en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, pero no se centra en batallas masivas ni en la política global, sino en la experiencia personal de un sobreviviente que busca reconstruir lo que perdió. Resiliencia y supervivencia. El protagonista enfrenta un entorno hostil con determinación inquebrantable. Memoria y legado. La historia gira en torno a la preservación de la dignidad y el honor familiar. Naturaleza como escenario narrativo. Los paisajes finlandeses funcionan como metáfora de aislamiento y resistencia. Acción visceral. Aunque sin entrar en detalles de la trama, el filme mantiene secuencias intensas que reflejan la brutalidad de la guerra. Visuales. Planos abiertos que muestran la inmensidad del territorio, contrastados con encuadres cerrados en momentos de tensión. Ritmo narrativo. Alterna pausas contemplativas con estallidos de acción. Sonido y música. La banda sonora refuerza la atmósfera de peligro constante y la melancolía del protagonista. Tono sombrío, con un aire de tragedia inevitable, pero también con destellos de esperanza. La película fue descrita como un evento cinematográfico de acción total por Sony Pictures. La crítica destacó la interpretación intensa de Jorma Tommila, que transmite fuerza silenciosa. La capacidad de Helander para fusionar acción estilizada con un trasfondo emocional. El equilibrio entre espectáculo visual y reflexión sobre la guerra. Sisu 2, Road to Revenge, no es solo una continuación de la primera entrega, sino una expansión temática y emocional
Mantiene la crudeza y el estilo visual que hicieron memorable a Sisu, pero añade una dimensión más íntima y reflexiva. Es una película que combina acción trepidante con un trasfondo humano, sin necesidad de revelar giros narrativos específicos. La película se sitúa en la Segunda Guerra Mundial, un periodo marcado por la devastación en Europa y la lucha por la supervivencia en territorios ocupados. Finlandia, escenario principal, se convierte en un espacio narrativo donde la naturaleza agreste refleja la dureza del conflicto. El protagonista, un hombre solitario y endurecido por la guerra, representa la resistencia absoluta frente a la adversidad. Su viaje no es únicamente físico, sino también emocional. Un recorrido hacia la redención, la memoria y la venganza. Desarrollo de la secuela. Mientras la primera entrega, Sisu 2022, se centraba en la supervivencia individual contra fuerzas invasoras, esta segunda parte expande la historia hacia un universo más amplio, en el que se exploran nuevas motivaciones personales. El protagonista ya no lucha solo por sí mismo, sino por un legado. Conflictos más complejos. Aparecen enemigos con mayor profundidad psicológica y motivaciones distintas. Escenarios variados, desde aldeas devastadas hasta paisajes naturales que se convierten en campos de batalla. Personajes y dinámicas. El protagonista, Jorma Tommila, encarna la idea de un hombre que se niega a rendirse. Su silencio y determinación transmiten más que cualquier diálogo. Antagonistas, Stephen Lang y Richard Brake, aportan tensión dramática, cada uno con un estilo distinto de amenaza. Personajes secundarios, aunque menos presentes, sirven para mostrar la dimensión humana del conflicto, desde víctimas inocentes hasta combatientes endurecidos. Estilo visual y sonoro. Fotografía, Mika Orasmaa utiliza tonos fríos y paisajes abiertos para transmitir aislamiento y crudeza. Música. La banda sonora mezcla percusión intensa con melodías melancólicas, reforzando la dualidad entre acción y reflexión. Montaje. Alterna momentos de calma contemplativa con explosiones de violencia estilizada, creando un ritmo que mantiene la tensión constante. Temas centrales: resiliencia, la capacidad de seguir adelante pese a la devastación. Venganza. No como simple violencia, sino como búsqueda de justicia personal. Memoria, la importancia de recordar lo perdido y honrarlo. Naturaleza, los paisajes finlandeses funcionan como metáfora de resistencia y aislamiento. Recepción crítica. La película fue descrita como un evento cinematográfico de acción total por Sony Pictures. Los críticos destacaron la intensidad interpretativa de Jorma Tommila, que transmite fuerza sin necesidad de palabras. La dirección de Helander, capaz de equilibrar acción brutal con momentos de introspección. La atmósfera visual, que convierte la naturaleza en un personaje más. Conclusión: Sisu 2, Road to Revenge es más que una secuela. Es una expansión temática y emocional. Mantiene la crudeza y el estilo visual que hicieron memorable a la primera entrega, pero añade una dimensión más íntima y reflexiva. En definitiva, se trata de una obra que explora la venganza, la memoria y la resiliencia en un contexto bélico, con un protagonista que encarna la resistencia absoluta frente a la adversidad. Sisu 2, Road to Revenge es una película de guerra y acción estrenada en 2025, dirigida y escrita por Jalmari Helander, cineasta finlandés conocido por su estilo visual intenso y narrativas centradas en la supervivencia. Es la secuela directa de Sisu,
2022, que se convirtió en un éxito inesperado gracias a su mezcla de violencia estilizada, paisajes nórdicos y un protagonista enigmático. La segunda entrega amplía el universo del primer filme, manteniendo la atmósfera de crudeza histórica, pero con un enfoque más emocional y reflexivo. La producción estuvo a cargo de Stage 6 Films, Sub-Zero Film Entertainment y Good Chaos, con distribución internacional de Sony Pictures Releasing. La película se sitúa en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, pero no se centra en batallas masivas ni en la política global, sino en la experiencia personal de un sobreviviente que busca reconstruir lo que perdió. Resiliencia y supervivencia. El protagonista enfrenta un entorno hostil con determinación inquebrantable. Memoria y legado. La historia gira en torno a la preservación de la dignidad y el honor familiar. Naturaleza como escenario narrativo. Los paisajes finlandeses funcionan como metáfora de aislamiento y resistencia. Acción visceral. Aunque sin entrar en detalles de la trama, el filme mantiene secuencias intensas que reflejan la brutalidad de la guerra. Visuales. Planos abiertos que muestran la inmensidad del territorio, contrastados con encuadres cerrados en momentos de tensión. Ritmo narrativo. Alterna pausas contemplativas con estallidos de acción. Sonido y música. La banda sonora refuerza la atmósfera de peligro constante y la melancolía del protagonista. Tono sombrío, con un aire de tragedia inevitable, pero también con destellos de esperanza. La película fue descrita como un evento cinematográfico de acción total por Sony Pictures. La crítica destacó la interpretación intensa de Jorma Tommila, que transmite fuerza silenciosa. La capacidad de Helander para fusionar acción estilizada con un trasfondo emocional. El equilibrio entre espectáculo visual y reflexión sobre la guerra. Sisu 2, Road to Revenge, no es solo una continuación de la primera entrega, sino una expansión temática y emocional. Mantiene la crudeza y el estilo visual que hicieron memorable a Sisu, pero añade una dimensión más íntima y reflexiva. Es una película que combina acción trepidante con un trasfondo humano, sin necesidad de revelar giros narrativos específicos. La película se sitúa en la Segunda Guerra Mundial, un periodo marcado por la devastación en Europa y la lucha por la supervivencia en territorios ocupados. Finlandia, escenario principal, se convierte en un espacio narrativo donde la naturaleza agreste refleja la dureza del conflicto. El protagonista, un hombre solitario y endurecido por la guerra, representa la resistencia absoluta frente a la adversidad. Su viaje no es únicamente físico, sino también emocional. Un recorrido hacia la redención, la memoria y la venganza. Desarrollo de la secuela. Mientras la primera entrega, Sisu 2022, se centraba en la supervivencia individual contra fuerzas invasoras, esta segunda parte expande la historia hacia un universo más amplio, en el que se exploran nuevas motivaciones personales. El protagonista ya no lucha solo por sí mismo, sino por un legado. Conflictos más complejos. Aparecen enemigos con mayor profundidad psicológica y motivaciones distintas. Escenarios variados, desde aldeas devastadas hasta paisajes naturales que se convierten en campos de batalla. Personajes y dinámicas. El protagonista, Jorma Tommila, encarna la idea de un hombre que se niega a rendirse. Su silencio y determinación transmiten más que cualquier diálogo. Antagonistas, Stephen Lang y Richard Brake, aportan tensión dramática, cada uno con un estilo distinto de amenaza. Personajes secundarios, aunque menos presentes, sirven para mostrar la dimensión humana del conflicto.
desde víctimas inocentes hasta combatientes endurecidos. Estilo visual y sonoro. Fotografía, Mika Orasmaa utiliza tonos fríos y paisajes abiertos para transmitir aislamiento y crudeza. Música. La banda sonora mezcla percusión intensa con melodías melancólicas, reforzando la dualidad entre